No, es mi nombre, sí. Inti Alvarado Romero, coordinadora jurídica del colectivo Ley Orgánica Animal. Hablamos de la loba. Hablamos de la LOA. La LOBA se presentó en el año 2014, ya han pasado 10 años desde entonces, pero qué gusto que la recuerden. Y ahora, como estamos hablando no de una ley solamente sobre bienestar, sino sobre derechos, entonces se llama LOA porque es la Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. La naturaleza es sujeto de derecho en la Constitución de la Así República es. Y todo lo que se mueve Así en es. su entorno. Todos los seres vivos, eso lo dijo la Corte Constitucional. Y lo ratificó la sentencia, ¿no? La Así es, resolución de hace Corte. 2 años. Hay un precedente allí que está, no sé por qué no lo encuentran muchos. Si está hoy en la Gaceta, hoy en el ámbito del gobierno digital. Ahí está, en el Está colgado acero. en la página de la Corte. Así es, su sentencia. Pero muchos no lo encuentran o no lo ven. Bueno, es fácil encontrarlo en nuestras redes sociales y en nuestros canales web del colectivo LOA. Nos pueden encontrar en LOA Ecuador y entonces ahí pueden tener más información sobre la sentencia. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las exigencias, los planteamientos que tiene la coordinadora jurídica del colectivo Ley Orgánica Animal a propósito de ese proyecto de ley en defensa de los animales? Bueno, estamos intentando promover el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo hace 2 años aproximadamente, porque fue el 19 de agosto que la Defensoría del Pueblo presenta este proyecto de ley y lo hace como parte de una orden que le da la Corte Constitucional. La Corte dice, mándese que la Defensoría del Pueblo prepare un proyecto de ley y lo presente a la Asamblea Nacional en el plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la sentencia y luego manda que la Asamblea Nacional, en un periodo de 2 años, que se cumple en este próximo agosto, pueda, dice, debatir y aprobar. Entonces se espera una ley aprobada en ese plazo, una ley para los animales, ¿no? Para todos los animales, a partir del proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son esas cosas que tiene ese proyecto de ley y que es necesario que haya en la sociedad ecuatoriana? Bueno, la Corte ya dice qué es lo que tiene que contener el proyecto de ley. La Defensoría del Pueblo realizó mesas técnicas con varios sectores del país, de la sociedad, para poder elaborar el texto. Y entonces lo que la Corte manda hacer es, primero, que se desarrollen los principios. Tengan en cuenta que nunca en el mundo se han desarrollado principios en el derecho relacionados con los animales. Entonces, por ejemplo, tenemos los seres humanos el principio de igualdad y no discriminación, ¿verdad? Y esos principios que son universales del derecho y que ayudan mucho a poder aplicar las normas en favor de la protección de los individuos humanos, nunca se habían creado para los animales. Entonces la Corte manda a que los principios se puedan crear, se puedan aplicar, adaptar para los animales no humanos, es decir, los demás animales que pertenecen al reino animal. Y aparte de los principios, también el proyecto de ley desarrolla derechos. Desarrolla algunos derechos generales que ya están en la sentencia. Por ejemplo, la sentencia incluye que los animales tienen el derecho a la salud, que los animales tienen el derecho a la libertad de movilidad, de locomoción, que tienen el derecho al hábitat, al buen vivir. Y entonces el proyecto de ley tiene que desarrollar cómo esos derechos se van a ejercer, se van a materializar en la práctica para los individuos animales. Y luego también hay un principio bien interesante en la sentencia, el principio interespecie, según el cual cada animal tiene su particularidad y no es equiparable a las necesidades de los seres humanos. Entonces, por eso también hay que desarrollar derechos más particulares, más específicos, dependiendo de las necesidades que un animal pueda tener, porque no es lo mismo lo que va a necesitar una cerda o un ave de granja respecto de su bienestar. Animales silvestres, animales domésticos. Con un animal silvestre o con un animal que acompaña en el hogar o los animales que alan carretas en el trabajo, en el arado, etcétera. Son muy distintos, ¿no? Y luego también el proyecto de ley tiene que desarrollar, para poder materializar esos derechos, qué obligaciones tienen los sujetos a cargo de la protección de los animales y por supuesto también prohibiciones, digamos por técnica jurídica. Esto es lo que se necesita siempre para garantizar que los derechos no queden en letra muerta, sino que realmente se puedan aplicar. Yo siempre recomiendo, abogada Inti Alvarado Romero, recomiendo porque quién soy yo para aconsejar, aunque nos vino la pandemia enseguida. Un caso, un hito, el Mona Estrellita. Así es. Y qué bueno que menciona la pandemia, porque varios estudios que se hicieron globalmente han logrado llegar a informaciones sobre cómo los orígenes de esta pandemia tan reciente que nos afectó, que nos sigue afectando como sociedades,
estos orígenes también se encontraron en las relaciones que tenemos los seres humanos con los animales, en las malas relaciones, relaciones de abuso, relaciones de explotación, relaciones que luego tienen impactos medioambientales, sanitarios, en la salud pública y que pueden desencadenar este tipo de epidemias masivas. Si ya se presentó hace 2 años y está en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que ha pasado? Hasta ahora, también con la disolución de la Asamblea, tuvo que volverse a empezar de cero en el tratamiento, así es. Porque esa activación hizo destrozo de muchísimas cosas. Quedó disuelta la comisión que estaba a cargo de esto, que es la Comisión de Biodiversidad, y entonces esta comisión retoma el proceso este año. Estuvimos insistiendo para que se retome realmente con acuciosidad y esto se logra recién unos meses atrás. Entonces diríamos que a partir de abril se retoma un poco el motor del tratamiento de este proyecto de ley que requiere que se escuchen muchas partes, muchos sectores, que se atiendan los aportes de diferentes sectores y que por tanto se cree un texto que debe salir con el primer informe. El primer informe aún no sale, se espera que este mes de julio, hasta mitad de mes, ya se cuente con un primer informe. Y en este no solamente va a estar considerado el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, sino que 4 otros proyectos de ley se presentaron en este interín de 2 años. Otros asambleístas y exasambleístas han presentado sus propios proyectos de ley y también se ha presentado una propuesta de reformatoria del Código Orgánico del Ambiente. Entonces, en realidad, tiene que salir un texto unificado que combine estos 5 proyectos de ley más todos los aportes de una serie de actores que han venido dando sus observaciones y comentarios, aportes de la academia, de la comunidad científica, entre otras. Así que eso es lo que esperamos, que se pueda contar con un texto unificado sobre el cual se pueda seguir en el análisis hasta el segundo informe que llevará al segundo debate. O sea, el caso de la sentencia, eso es ineludible. Es ineludible porque es una orden de la Corte Constitucional. Parte de esa orden se cumplió ya por parte de la Defensoría del Pueblo y luego ahora está pendiente que la otra parte, que es la que le corresponde a la Asamblea Nacional, se cumpla de manera oportuna. Éxitos totales, abogada, 9:02 a.m. Hemos llegado a la parte final. Estuvo con nosotros a esta hora de la mañana la abogada Inti Alvarado Romero, coordinadora jurídica del colectivo Ley Orgánica Animal, con este proyecto impulsándolo para la defensa de los animales no humanos. Gracias por estar en Radio Morena. Muchas gracias a ustedes. No olviden seguirse informando. Esto es un tema muy complejo, pero estamos aquí para apoyar a la ciudadanía a informarse. Nos pueden seguir en redes sociales y también utilizar el hashtag Yo Apoyo Loa. Revisen, busquen la sentencia número 253-20, que es el caso que se escogió y que tiene como título Caso Mona Estrellita. Así es. Revísenlo. Una víctima de tráfico de especies que inspiró que ahora exista por primera vez en el mundo una ley para los derechos de los animales en nuestro país. 9:03 a.m. De esta forma llegamos a la parte final de su programación Morena Noticias, primera emisión.